Lo primero, para que te conozcamos mejor, dinos de dónde eres, qué edad tienes y cuánto tiempo llevas en la Armada. Muy bien, pues yo soy el teniente aviador Pablo Navarro Almiñana, soy el jefe de operaciones de la Fragata Canarias, tengo 35 años, soy natural de Sevilla, aunque bueno, he vivido en muchos otros sitios. Llevo en la Armada desde el 1 de septiembre de 2009, hice 5 años de la Escuela Naval y el julio del 14 salí de la Escuela Naval y aparte de ahí estuve destinado en los barcos de la Armada, ¿no? Es decir, llevo 10 años destinados en barco, en las unidades operativas. De esos 10 años, así como de generalidades, he estado 9 embarcado, 7 de ellos en fragatas y he estado un año realizando la especialidad que realizamos al cuarto año de salir de la Escuela Naval. O sea, que llevas 15 años ya en la Armada. Llevo 15 años en la Armada, sí. ¿Esta era tu primera vez en la Fragata Canarias? La fragata Canarias, este es mi segundo año, pero es la tercera fragata en la que estoy destinado. Primero estuve en la Reina Sofía, que es una de la misma clase que la Canarias, la F-84, la Canarias es la F-86, y también estuve destinado en la Álvaro Bazán, en la F-101, con base en Ferrol. Entonces, la tercera fragata, la primera vez en la Canarias, mi segundo año en la Canarias, y ya termino, ahora desembarco. De acuerdo. ¿Y qué es y qué hace exactamente la Fragata Canarias? ¿A qué se dedica? Pues vamos a ver, la fragata Canarias es una de las 6 fragatas que compone la 41 Escuadrilla de Escoltas, con base en Cartagena. La Canarias es la más moderna o la más joven de todas estas fragatas y la misión principal, para resumirlo, es la escolta a buques esenciales, a buques tales como Juan Carlos I, Castilla y Galicia, y realizar esta escolta a estos barcos por las capacidades que tienen los barcos de la 41 Escuadrilla de Escolta. ¿Y cuánta gente hay en el barco? ¿Cómo se divide la tripulación? Para hacernos una idea. Pues nosotros, la dotación del barco está compuesta por 200 personas. Cuando nos vamos de misión, lo llenamos hasta 220 personas, que son las camas que tiene el barco, prácticamente. Que eso se complementa con el personal de sanidad, las unidades aéreas embarcadas, el helicóptero, el Scan Eagle, el personal de operaciones especiales. Pero la dotación somos 200 personas. Y estamos, pues, bueno, repartidos por diferentes servicios que le llamamos nosotros, ¿no? Hay personal que se dedica al servicio de operaciones, que es mi caso. Hay otro que se dedica a la energía y propulsión, que son las máquinas. Otro que es control del buque, que es la maniobra de navegación. Y aprovisionamiento, que es la habitabilidad, cocina, comidas y demás. ¿Vale? Son ¿Y los 4 bloques principales. cuál es tu desempeño? O sea, ¿cuál es tu función exacta como jefe de operaciones? Sí, bueno, yo soy el encargado de coordinar mis destinos y dar la información necesaria y evaluación necesaria para mi comandante. Mis destinos son artillería y misiles, armas submarinas, CIC y guerra electrónica. Entonces yo me encargo de coordinar todos estos destinos y además llevar a cabo las operaciones que nos llevan a cabo. Es decir, en nuestro caso, Atalanta, pues toda la documentación operativa, pues desglosarla y para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer en todo momento, cuáles son nuestros cometidos, responsabilidades, las funciones tácticas que tenemos que llevar a cabo. Es decir, organizar toda la operación y dárselo hecho al personal que tengo bajo mi mando, bajo los destinos, y además darle esa valoración o esas indicaciones claras para que mi comandante pueda tomar las decisiones más claramente posible. Estuvisteis 4 meses y medio, ¿no? De misión. 4 meses y medio, desde salida el 15 de febrero hasta llegada el 25 de junio. Cuéntanos cómo es vivir casi 150 días en un barco, qué es lo que más echan falta, qué es lo más duro. Bueno, al final nosotros estamos, los marinos nos acostumbramos, ¿no?, a esto. Bueno, en mi caso de 2009, pues siempre realizamos embarques. Entonces, lo que es navegar, estamos realmente acostumbrados, salvo aquel personal que llega recién embarcado. Entonces, estamos habituados a la habitabilidad a bordo, estar 4 meses y medio fuera de casa, compartir todo, porque al final en el barco es que se comparte todo. Bueno, y esa parte de, bueno, compartir camarotes, baños, el ejercicio en el barco, el deporte, el tiempo libre. Entonces, al final se lleva bien porque hay respeto y hay educación.
con esos dos factores, pues al final la convivencia a bordo se lleva bien. Hay momentos que son más duros, otros menos duros, pero ahí están con los compañeros para ver si algún compañero está en un momento más de flaqueza, pues animarle y remar para hacia adelante para seguir con la operación. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, estamos acostumbrados y entre la ayuda de un compañero u otro, pues al final sacamos todo adelante. Bueno, tú ya llevas bastante tiempo, bastantes misiones a las espaldas, pero igual los más jóvenes, los recién llegados, Sí. tenían miedo a algo antes de la misión. ¿Qué consejo les dais? ¿Ha sido al final ha sido más duro de lo que pensabais, más llevadero? Bueno, no, o sea, más duro no creemos que ha sido más intenso de lo que preveíamos por el repunte de la piratería. Miedo, no teníamos miedo, o al menos no apreciamos miedo. Más que nada porque creímos que íbamos preparados. Es decir, antes de ir a la misión son 4 meses y medio, pero detrás de eso son 2 años de preparación, de certificaciones, de navegaciones. Entonces, esa preparación y ese adiestramiento te lleva a ir tranquilo y a estar preparados y saber que, bueno, puede haber algún riesgo, pero ese riesgo está mitigado con ese adiestramiento y esa preparación que ha llevado al barco y el esfuerzo del personal. Entonces, miedo no había, sabíamos que iba a ser intenso, o duro no ha sido intenso, más intenso de lo que preveíamos. De hecho, bueno, pues hemos tenido varias acciones de antipiratería durante todo el despliegue y por lo tanto, eso, miedo no hemos tenido, básicamente. Cuéntanos, habéis visitado 3 continentes, he leído, ¿no? Habéis hecho escala Sí. en 7 países. Eso es. Cuéntanos un poco cómo ha sido la ruta, cuáles fueron las escalas que más te gustaron o que más disfrutaste, qué país te sorprendió más. Muy bien, pues salimos eso el 15 de febrero de Cádiz. El primer puerto fue Souda, en Grecia, donde relevamos con la Victoria. A partir de ahí cruzamos el Canal de Suez y el Mar Rojo. Y el siguiente puerto fue Djibouti. Y en la zona de operaciones, entre lo que es el Índico, estuvimos en Djibouti, en Salalah, en Omán, en Seychelles, en Port Victoria, Mombasa, en Kenia. Esos fueron los 4 puertos principales. El que más me sorprendió, porque no conocía, podemos decir que es Salalah, Omán, por ese ambiente árabe, esa construcción encima de un desierto, de la nada. De hecho, de la última vez que estuve ahora, pues ha cambiado radicalmente, edificios, bueno, enormes. Se ve la diferencia entre hotelazos y ves, ¿no?, el pueblecito más aldea. Bueno, pues esa cultura árabe diferente, de que no conocía, pues me ha llamado más la atención. El resto, Kenia, Djibouti, a ser países africanos, ya más o menos sabía lo que podíamos encontrarnos o lo que podía haber. Y nada, y Port Victoria fue una maravilla. La verdad es que es un puerto turístico y la verdad es que es una maravilla. De hecho, tuvimos la suerte de estar bastante tiempo porque tuvimos la detención de los piratas y tuvimos que ir a Seychelles a entregarlos a las autoridades de Seychelles. O sea que por esa parte, eso que nos llevamos del puerto de Port Victoria. Sí, Seychelles, algo he escuchado de mucha luna de miel por ahí, ¿no? Eso sí, eso es. Un buen destino. Bueno, me he dado cuenta que te estoy tuteando todo el rato, pero... Bueno, yo también, David, te voy perdona a tratar que... supongo que debería tratarle de usted, pero ya que empezaba así, creo que deberíamos seguir así. Ya, Muy bien. perdóname. Perfecto. Bueno, has estado hablando ya lo de las intervenciones contra la piratería, que no esperabais que fuera tan intenso. Sí. Esto fue en aguas de Somalia, ¿no? En el Cuerno de África. Sí, básicamente fue en el Índico, toda la zona Índico, en el Cuerno de África, sí. Bueno, cuéntanos cómo se acomete una intervención de este tipo, qué plan tiene detrás, si hubo heridos, cómo de peligroso fue realmente la situación. Mira, pues lo que te comentaba, desde noviembre del 23 empezó otra vez el repunte de la piratería. La Victoria ya en la última fase de su despliegue empezó con todo el aumento de la piratería y cuando llegamos nosotros, pues no paramos. De forma resumida, nosotros en la operación hicimos 8 patrullas. Patrullas son desde un puerto a otro y los cometidos específicos dentro de esa navegación. Pues de esas 8 patrullas, tuvimos 6 de ellas en las que tuvimos acciones de antipiratería. Unas
más llamativas, otra menos, pero 6 de ellas. Y la primera y la última patrulla no tuvimos acciones de piratería, pero también principalmente porque fueron patrullas muy cortas, fueron de 4 o 5 días. Estoy seguro que si llega a ser de una patrulla normal de 10 días, tendríamos algo más. De todas estas 8 patrullas, las 6 que tuvimos acción, pues hubo diferentes acciones. Una fue que piratearon un DOW, que se llama un DOW, que es un pesquero que utilizan precisamente los yemeníes, los iraníes, pues lo pirateaban y lo usan como buque madre, buque nodriza, para poder piratear otro mercante. Eso es una acción que llevamos a cabo y realizamos la búsqueda para detectar ese DOW que estaba pirateado. Y después, como acciones principales contra mercantes, con mercantes que piratearon, el primero fue el Abdullah, que pudimos ver cómo lo piratearon los piratas. Realizamos acciones para impedir esa acción de piratería y luego vimos la liberación del Abdullah. Esa fue la primera acción que tuvimos. La siguiente fue con el Crystal Arctic. Este barco, había un esquife, una embarcación que se usa también para la pesca, con mayor velocidad que este DOW. Ese esquife intentó abordar al buque mercante Crystal Arctic y el equipo de los agentes de seguridad que estaban a bordo repelieron ese ataque. Esa acción de repeler el ataque y abrieron fuego contra el esquife, pues impidieron que pudieran abordarlo. ¿Qué pasó? Que al final hirieron a los piratas que intentaban abordar y cuando dieron el aviso, nosotros acudimos a la escena de acción y los detuvimos. Eso fue otra acción. Y la última, que fue la más, llamativa, podemos decirlo, fue con el buque mercante Basilisk, que es la que voy a relatar ahora mismo. Fue en la antepenúltima patrulla de la operación, fue en mayo, y tras salir de Seychelles, continuamos la navegación y recibimos una alerta de que se estaba intentando piratear a un buque mercante al sur de nuestra posición a 380 millas. 380 millas, podemos decir, son casi 700 kilómetros, ¿no? Con el barco. Entonces, pusimos en automático máxima velocidad, fuimos hacia la posición. El tiempo estimado previsto era de 12 horas hasta llegar a la zona. Entonces, durante todo ese proceso, o ese tiempo que tenemos, que puede variar, porque a lo mejor te lo pueden encontrar cerca, lejos, pues bueno, esas 12 horas que tuvimos, lo primero que hacemos es planear qué es lo que podemos hacer con esta situación. Claro, hay diferentes situaciones con un ataque pirata. Puede ser que los piratas estén intentando abordar el barco y que todavía no hayan tenido el control. Puede ser que hayan embarcado y que ese barco tenga la ciudadela, la habitación del pánico, ¿no?, donde la tripulación se esconde y todavía no hayan entrado en la ciudad de los piratas. Y otra situación es que tenga el control total del barco, es decir, que hayan entrado, hayan roto la ciudadela o que los tripulantes no hayan tenido tiempo de entrar en la ciudadela. La primera información que teníamos en esta acción era que estaban intentando piratear. Entonces, el tiempo es crítico. O sea, el tiempo para llegar cuanto antes a la escena de acción, al mercante, es crítico, porque si podemos evitar que tomen el control del barco, pues tenemos opciones de evitar ese pirateo del mercante. Entonces, pusimos máxima velocidad, estuvimos 12 horas a rumbo sur para interceptarlo. Recuerdo que había una mala mar, había 3 metros de ola, viento de 30 nudos, pega el barco pegando machetazos así las 12 horas. Y bueno, nos reunimos, el grupo de mando, que podemos decir que fueron las unidades aéreas embarcadas, el helicóptero y el Scan Eagle, el equipo de operaciones especiales, el señor comandante y yo. Entonces, ese grupo de mando planeamos una primera aproximación de las intenciones que queremos llevar a cabo. Bueno, pues las intenciones van a ser, primera fase, vamos a lanzar helicóptero para intentar ganar información de cómo está la situación a bordo, porque no teníamos más información. La siguiente fase, vamos a lanzar el Scan Eagle para monitorizar qué es el movimiento que está llevando a bordo dentro del mercante, mientras continuamos la aproximación. Y la última fase, cuando el barco está cerca, pues vamos a realizar el abordaje. Eso en resumidas cuentas. Pues durante esas 12 horas nos ponemos manos a la obra, hacemos ese planeamiento inicial que tiene que ser rápido para exponer al mando
las intenciones y puedan validarlo o no, o nos puedan dar esos inputs o esas consideraciones necesarias para cambiar ese plan y que sea acorde a sus intenciones también. Y vamos a la zona y llegamos a cabo el plan. ¿Qué realizamos en esta fase? Pues lo primero que hicimos fue lanzar el helicóptero. Cuando estuvimos en distancia, aproximadamente unas 100 millas, una distancia bastante alta para el lanzamiento de un helicóptero, lanzamos el helicóptero para sacar la información y ver si el barco estaba controlado por los piratas o no, o en caso necesario, impedir o disuadir esa situación y que no puedan tomar el control. Lanzamos el helicóptero relaciona acciones de fuego de intimidación para evitar que los piratas continuaran con sus acciones. Es cierto que cuando el helicóptero llegó, el barco estaba al pairo, que le llamamos, que estaba sin control, sin gobierno, sin velocidad y se estaba moviendo con una inclinación bastante alta por el estado de la mar. El barco no se observó ningún movimiento, entonces no sabíamos nada. Esa información, pues bueno, nos sirvió para saber que puede haber varias vertientes, que los piratas han tenido el control del barco y que todavía no han podido ganar la propulsión, o que no, o que el personal de la tripulación estaba a salvo, simplemente escondido. No lo sabíamos. Teníamos que seguir trabajando en ello. El helicóptero volvió y lo siguiente que hicimos es lanzar el Scan Eagle, ¿no? Que es nuestro dron que tiene bastante permanencia en zona y de forma encubierta se puede posicionar encima del barco y ver qué es lo que está pasando a bordo, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier información que nos pueda valer nosotros para realizar posteriormente el abordaje. Pues bueno, el Scan Eagle estuvo a bordo, estuvo encima del mercante, estuvo monitorizando todos los movimientos y tampoco se apreciaba nada. No había movimiento personal, el barco se continuaba al pairo, con balance y cabezada. Continuamos, el barco continuó cerrando distancia a máxima velocidad hasta que llegamos a zona. Y una vez llegamos a zona, teníamos enlace con el capitán del buque mercante. Nos consiguieron su número de teléfono y de forma vía WhatsApp, pues nos informaba de lo que apreciaba el a bordo. Porque el capitán era el único que no estaba en la habitación del pánico. Estaba escondido en su camarote y se había encontrado a los piratas. Y lo que nos decía era, no escucho ningún ruido, sé que mi tripulación sigue en la habitación en la ciudadela y no sé si están a bordo o no. Yo sigo escondido y cualquier información pues se la voy reportando. Así continuamos. Cerramos distancia y una vez en zona, pues llevamos a cabo la misión que se llama HRO, que es rescate de rehenes, ¿no? Liberación del barco. ¿Cómo lo hicimos? Pues otra vez con helicóptero y aquí sí que participó el equipo de operaciones especiales. Embarcó en el helicóptero, todo el personal de operaciones especiales y realizó la maniobra que se llama Fast Rope, que es posicionarse encima del mercante y mediante una estacha, un cabo, realizar la bajada sobre el mercante. Eso fue bastante demandante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todo esto, esta alarma saltó a recuerdo, a las 3 de la tarde y esta operación de HRO de Fast Rope se realizó a las 4 de la mañana. O sea, desde aviso, toda la fase de planeamiento, todo la mala mar, a la máxima velocidad que tuvimos que llevar para acercarnos al mercante y luego a las 4 de la mañana realizamos el Fast Rope con el helicóptero que ya había hecho un vuelo inicial, el que hablamos antes le llaman el fuego de intimidación, para ganar también información del mercante. Y aquí el personal del equipo de operaciones especiales realizó el Fast Rope con un balance del mercante, porque continuaba sin propulsión ni gobierno. El barco se podía mover hasta 27 grados de balance, de inclinación. Entonces, claro, la caída te puede coger a una banda o te cae a la otra. Entonces, tuvieron que hacer una maniobra impresionante, tanto el helicóptero como el personal de operaciones especiales. Y mientras nosotros, el barco daba cobertura de fuego. Es decir, se posicionaba para cubrir cualquier otra situación, cualquier movimiento que pueda aparecer. Bueno, ¿qué pasó? Que al final embarcó todo el personal de operaciones especiales, hizo su operativo para dar seguridad en el barco y posteriormente encontró a toda la tripulación en la ciudadela, donde se preveía que iba a estar. Estaban a salvo y después se encontraron al capitán en su camarote escondido, que también estaba a salvo. Y los piratas, pues, se habían ido. No sabemos realmente lo que podría haber pasado. Suponemos que embarcaron e intentaron romper la ciudadela, porque eso sí que es verdad que no lo contaron. Estuvieron intentándolo una media hora, vieron que era muy complicado,
que no conseguían romper las compuertas y decidieron irse. Pero claro, eso no lo sabíamos. Nosotros, nuestro plan y nuestra actuación era pues la peor situación. Es decir, si nos encontramos los piratas a bordo. Y así llevamos a cabo todo eso. La conclusión es que liberamos el barco quedó a salvo. Bueno, y no se puede imaginar la felicidad de la tripulación y del capitán del mercante, que tengo que destacar esto, que fue disparado por los piratas. Ahora cuento esta situación porque es bastante llamativa. Porque, bueno, pues esto parece casi una película lo que estoy contando. El capitán intentó entrar, y ya termino, pues estoy alargando un poco. El capitán intentó entrar en la ciudadela y la ciudadela estaba cerrada, porque pasado un tiempo, pues tenían que cerrarla porque, claro, podían, si no la cierran, pues los piratas estaban a bordo y podían, pues podían romper la ciudadela, podían detener al personal y tomar el control del barco. Entonces, el capitán se quedó fuera, también porque tenía que hacer otras acciones previas, que es realizar los avisos, las llamadas, los correos, para que todo el mundo, para que nos llegara la información y que la Canarias pudiera llegar a la zona. El capitán llegó tarde, no entró en la ciudadela, se escondió en un compartimiento cerca de la ciudadela y un pirata, uno de los piratas, según relata David, que se llama el capitán del mercante, pues lo encontró, lo encañonó, le disparó, tuvo un fallo de fuego, el fusil del pirata. Davis se tiró, el capitán del mercante se tiró sobre el pirata, lo tiró al suelo, lo puso retener y en esas pudo escapar y mientras escapaba, el pirata le disparó y le dio en el brazo. Y tiene un disparo en el brazo, un disparo superficial, pero tanto el personal de operaciones especiales, el sanitario, que pudo comprobar la herida de bala, como el personal sanitario del barco, que posteriormente al día siguiente pudimos llevarlo a bordo del mercante para darle asistencia, comprobó que tenía un disparo, que le había rozado un disparo y que ese disparo le podía haber matado perfectamente, ya sea en la primera intención cuando le engañó o en la segunda cuando estaba en alejamiento o estaba escapando y le disparó por la espalda. El capitán se escondió en su camarote, ya no lo encontraron. El mercante la verdad es que es bastante grande y a lo mejor, bueno, pues no tuvieron o el tiempo o no lo encontraron o no sabían dónde estaba y el caso se escondió y no lo encontraron de nuevo. Y esa fue la situación. O sea, el mercante quedó súper agradecido de nuestra actuación porque, bueno, pues al final ellos no sabían si estaban a bordo o no y tuvimos esa tranquilidad y si hubieran estado a bordo hubiéramos actuado de la misma forma. Es decir, nuestro plan era ese, ya sea con piratas o no sin piratas. Claro, lo de los piratas nos suena como que es algo de hace 1000 años en el Caribe y tal, Claro. pero sigue pasando. Tuvimos con el Alagrana, creo que era, ¿no? Eso, eso es. Hace unos años. Y además entiendo que es gente que tiene un plus de peligrosidad porque no tienen nada que perder. Es un modo de vida, están tentando la muerte en cada salto, ¿no? Y hay que tener Totalmente. especial precaución con esa gente. ¿Por qué recurren a la fragata Canarias? ¿Hay más armadas en el Índico velando por la seguridad? ¿Os vais turnando según qué zonas? Sí, vamos, la zona de operación, la zona de Atalanta, del Índico, es enorme. Hay unidades en la zona, pero principalmente porque éramos la unidad más cercana. Éramos lo que más cerca estábamos y podíamos actuar, el primer barco en actuar. En esta rotación, en este despliegue, Atalanta tenía dos buques, un buque italiano y la fragata Canarias. Fuimos nosotros, pues bueno, porque estábamos ahí, porque estábamos listos, porque teníamos un equipo de operaciones especiales, porque teníamos unidades aéreas embarcadas en helicópteros Sky Eagle. Es decir, las capacidades que ofertaba la Canarias y España para la misión eran impresionantes y muy por encima de cualquier otra unidad en la zona. Entonces, un poco por todo, por las capacidades que teníamos, por cercanía en la zona, porque aunque fueran 380 millas en el Índico, en la zona de operaciones, pues bueno, es una distancia relativamente asequible. Tardamos 12 horas en llegar. Bueno, cuanto menos mejor. Y básicamente eso. Estamos ahí, estamos listos y actuamos. Vale. Nos has hablado antes de que tenéis drones, ¿no? Que hicisteis una aproximación con un dron antes para tantear un poco cómo estaba la situación en el barco. Lo estamos viendo que está tomando una especial importancia también en guerras aquí en Europa, en suelo. Sí.
¿Cómo es el sistema antidrones? ¿Cómo de preparados estáis para evitar un ataque aéreo de estas características? Bueno, cuando empezó todo este auge, ¿no? También de drones, tanto de superficie o aéreos, pues la Armada, la verdad que nos hizo un esfuerzo considerable para irnos lo más preparado posibles y alistado posible. ¿Qué embarcamos? Pues embarcamos 2 sistemas counter-UAS, ¿no? Contra drones. Estos 2 sistemas es uno compuesto, un soft, ¿no? Que es sin munición, que está compuesto por un radar y un perturbador de frecuencia y de GPS. Pues los drones aéreos pueden ser monitorizados, ¿no? O controlados por GPS, por posiciones GPS, o por una frecuencia, una radiofrecuencia a la cual podemos perturbar. Entonces, ese fue un sistema que nos instalaron y que creemos que es bastante efectivo. El otro sistema es un sistema hard, que le llamamos, que es un sistema con munición, que está compuesto por un radar y que está asociado a un lanzagranadas. Este sistema se puede usar contra drones aéreos o contra drones de superficie. Esto fue en tiempo récord. Es decir, recuerdo que en el 15 de febrero nos fuimos, pues desde que llegamos de permiso de Navidad el 10 de enero, pues tanto la Armada como la flota, como la Jefatura de Mantenimiento de Cádiz, en la Canarias, se puso manos a la obra para poder instalar estos sistemas, probarlos y estar listos para desplegar con ellos. Y así fue. Fue un mes intenso de preparación y alistamiento. Nos colocaron estos sistemas, nos instalaron estos sistemas y nos fuimos con ellos. En Atalanta realmente la amenaza no existe esta amenaza. Es decir, nosotros lo implementamos o lo llevamos a cabo durante el cruce por la zona que le llamamos de alta amenaza, que es el sur del Mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, por toda esta amenaza UTI. Ahí sí que estamos con todos estos sectores al máximo y preparados. También que hay que destacar que la Canarias, estos sistemas que instalaron son complementarios a los que ya tienes. Es decir, tenemos un radar de detección de tiro, que es bastante efectivo para la detección de los drones aéreos. Tenemos un radar aéreo, tenemos un montaje principal, un cañón Otto Melara, que podría estar en disposición de derribar estos drones. Es decir, que complementan o están centrados o focalizan el esfuerzo en la detección de drones, pero también la Canarias tiene esos sistemas que nos pueden ser útiles. Otra cosa que me llamó la atención es que, claro, con todo este repunte de drones, con los buques que había en la zona, pues les preguntamos también qué sistema de counter-UAS que disponían. Y le puedo decir que no, ningún barco de la zona, que estaban los barcos más punteros de Europa, se encontraban allí, ningún barco tenía un sistema de counter-UAS. De hecho, nos preguntaban qué era lo que teníamos nosotros para que sus marinas lo pudieran implementar. Es decir, que la Armada en esta situación ha estado un paso por delante. Fue en tiempo récord, fue en un mes, corriendo y instalarnos para ir lo más preparados posible, pero sí que existe esta mentalidad y este esfuerzo. De hecho, no ha acabado, se va a seguir trabajando en ello para que se puedan finalizar este proceso de instalación y que se pueda llevar a cabo todos los barcos de la Armada, o barcos que considere la Armada. Pero estamos un pelín por delante respecto a las demás armadas. Bueno, pues para estar orgullosos entonces, ¿no? Somos un país puntero, al menos en esto. Sí. ¿Crees que la Armada debería estar involucrada en el control migratorio? Bueno, la verdad es que no está muy relacionado con Atalanta. Yo lo que le puedo decir con esta, pues que las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Con qué misiones? Una, la disuasión; otra, la seguridad marítima, en este caso la Operación Atalanta. La siguiente misión es la gestión de crisis y, por último, la proyección exterior, tanto como cooperación como ayuda o asistencia a otros países. ¿Control migratorio? Pues no lo sé. No le puedo decir porque, bueno, no estoy, o mi situación en el barco como jefe de operaciones, pues no puedo decirle que lo que puede llevar a cabo o no esta Armada. En este caso, lo que puedo decir es que las Fuerzas Armadas están listas para estas misiones que he dicho, y la responsabilidad de la Armada en sí es el adiestramiento y la preparación de las unidades para estas misiones que he recalcado. ¿Cómo convencerías, pongamos a mí, cómo me convencerías para dejarlo todo y alistarme en la Marina? Bueno,
Pues es una de las mejores decisiones que puede haber hoy en día. Principalmente porque estás sirviendo a tu país, aunque es cierto que cualquier trabajo es servir al país, pero bueno, en especial en la Armada, en las Fuerzas Armadas, estás sirviendo directamente a tu país, porque es un trabajo muy bonito, porque existe un compañerismo especial, porque es muy gratificante, porque puedes tener estas situaciones, estas operaciones que hemos llevado a cabo la Atalanta, que de una forma normal no existen, porque, bueno, existe una variedad de caminos, ya particularmente dentro de la Armada, para elegir, que son muy bonitos. Puede ser de submarinos, puede ser piloto, puede ser de buque de superficie, hidrografía, bueno, diferentes especialidades, es decir, un abanico abierto de posibilidades fantástico. Y bueno, porque es una profesión muy bonita, muy demandante, que requiere mucha tiempo empeñado y esfuerzo y dedicación y entrega y sacrificio, porque al final son tiempo fuera de casa, es tiempo alejado de la familia, pero a la vez bueno, la verdad que es una maravilla servir a España y en la Armada, porque bueno, pues por todas estas situaciones bonitas que te puedes encontrar, los compañeros que te pueden encontrar, y las navegaciones que puede tener, las misiones, que al final todo esto es para el bien de España y para que podamos aportar ese granito de arena para la seguridad de España y del mundo, podemos decir. Muy bien, muy bien. Me lo pensaré. Yo estoy mejor cerca de la orilla, pero me lo pensaré. Muy bien. Y ya por último, Pablo, no te quito más tiempo. ¿Qué otra, cómo se plantea el año, bueno, a corto o medio plazo? ¿Qué otras misiones tienes? Supongo que ahora estarás descansando, pero ¿qué tienes en Sí, mente ahora? pues mira, pues yo la verdad es que tengo la suerte de ahora desembarco después de 2 años y la semana que viene me voy destinado a Tui, a Pontevedra. Tengo la suerte de que me han designado para mandar un patrullero. Una suerte, es poco habitual o hay pocas opciones, y me voy a Tui la semana que viene. Es decir, mi permiso de postmisión va a ser de 2 semanas, lo cual estoy encantado porque me voy a mandar un barco, que no es fácil, y el lunes que viene estoy en Tui y ya empieza otro camino, cambio de todo, y estaré ahí patrullando el río Miño con el patrullero, como comandante del patrullero Cao Fradera, por un año, el año que viene. Así que nada, si necesitáis cualquier cosa, ahí tenéis un cambio. No es una fragata, es un patrullero, pero seguro que va a ser muy interesante y que podemos aportar también cosas para la Armada y para España. Pues muy bien, muy interesante. Nos alegramos que sigas, bueno, que esa oportunidad ahora Sí, que te nace, que también es muy bonita, que lo disfrutes mucho y nada, ha sido un placer. Te agradecemos tu tiempo y tu labor por el Nada, país. nada, gracias a vosotros, porque al final todo lo que hacemos, si no se muestra y no es conocido, pues casi que no sirve de mucho. Entonces, la labor vuestra es fundamental para que España, los españoles, aquellos que no están relacionados con estas materias, pues conozcan qué es lo que hace la Armada y qué somos capaces de hacer y todo eso.